1.080 euros, ese es el salario mínimo interprofesional que quiere alcanzar el Gobierno, 15 euros más de lo esperado. Ya le ha trasladado a los agentes sociales su voluntad de modificar los cálculos hasta alcanzar esta cifra, y lo va a hacer por presión de la inflación, pero también presión de los sindicatos y de unas elecciones generales que están cada vez más cerca. Lo que sí que está cerca es una crisis de Gobierno que se espera para las próximas semanas y para la cual ya se está posicionando un importante dirigente socialista. Contamos en Voz Populi que Antonio Hernando va escalando posiciones para convertirse en ministro. La que, salvo enorme sorpresa, también seguirá en el Gobierno es Yolanda Díaz, que presenta este viernes su nuevo proyecto político. Y por último, como cada semana, el dardo de Rubén Arranz. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre. Es una de las grandes promesas del Gobierno. Se ha comprometido a hacer esa subida del salario mínimo interprofesional a lo largo de esta legislatura. Y Mercedes Serraller, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Tenemos novedades sobre esto, sobre todo después de esa reunión del Pacto de Rentas, de la cual hablaremos dentro de un momento, pero tenemos ya cuantificada cuánto puede ser esa subida del salario mínimo interprofesional y sabemos que es más incluso de lo esperado. Sí, así es. A ver, el compromiso que hay, que es conocido, es que sea 1.065 euros. Ahora estamos en 1.000, pues al final de la legislatura, en 2023, 1.065, que obedece a que sea el 60% del salario medio. Vale, hasta ahí es lo que estaba acordado. En los últimos días ha habido una serie de dimes y diretes, porque desde UGT se ha empezado a hablar de que se quiere hacer ya una parte ahora, la segunda subida en este año, dada la situación inflacionaria en la que estamos y demás. Y la vicepresidenta Díaz, Yolanda Díaz, ha dicho que le parece una idea muy buena y que es lo que quiere hacer, ¿no? Bueno, oficialmente la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se ha mostrado favorable, no ha dicho así, bueno, ahí estaba el tema. La cuestión es que lo que hemos podido saber, que se transmitió, pero no ha trascendido, pero se transmitió en la reunión del Pacto de Rentas, es que el Gobierno quiere actualizar el cálculo sobre el que se llega a esos 1.065 euros que estaban acordados, ¿no? Porque el salario medio sobre el que se calcula se ha quedado desfasado, es el del 18, entonces bueno, pues ha subido. Entonces que se ha comprometido con los sindicatos especialmente, porque la patronal este tema no le entusiasma, se ha comprometido a actualizarlo y entonces se elevará. Entonces el cálculo que se estima ahora mismo, a la espera de que se abra la negociación y se haga la actualización total de la cifra, son 1.080, es decir, 15 euros más de lo que conocíamos. Pues nos quedamos con esa cifra, 1.080 euros sería esa actualización del salario mínimo interprofesional. Es verdad que hay una inflación de por medio muy elevada que puede justificar también esta revisión, pero mi pregunta también, igual con un poquito de segundas intenciones, es si esto obedece a la inflación o esto obedece también a esas exigencias planteadas por parte de los sindicatos que hemos visto protestar incluso en estos últimos días, o a qué puede obedecer este tipo de subidas, si también puede ser, por ejemplo, una medida, digamos, electoralista de cara a esos comicios que deberían tener lugar dentro de algo más de un año. Pues es un conjunto de elementos, ¿no? Bueno, el propio Garamendi ya dijo, cuando Yolanda Díaz empezó a decir esta semana que quiere que haya una segunda subida ya, ella dijo, bueno, yo es que es un debate que lo veo que está en un asunto electoral, es una cuestión absolutamente electoral, ¿no? O sea, la COE, perdona, la patronal lo tiene claro, aquí ve que hay electoralismo puro y que por eso hay que subir el SMI más de la cuenta. Eso es. También el Gobierno tiene que hacer gestos, intenta ahora de momento que está intentando recomponer este pacto de rentas, tiene que hacer desde una cierta neutralidad, pues hacer gestos a unos y a otros y ofrecer cosas, pero de momento lo que está ofreciendo es a los sindicatos, porque por un lado tenemos este compromiso con el SMI en general, y que además va a ser, como estamos contando, más elevado de lo que se conocía, pero luego también ya ha anunciado a bombo y platillo el impuesto a las energéticas, que lo venían reclamando los sindicatos. Y bueno, pues de momento a la patronal no le ha ofrecido nada.
Lo que vemos aquí, lo que se desprende de tus palabras, es que podemos estar ante una nueva confrontación entre la patronal y sindicatos y gobierno, después de lo que ya hemos estado viendo esta semana con ese famoso pacto de rentas, ese compromiso hecho por parte del presidente del gobierno, en el que hemos visto pues muy pocos avances. De hecho, como hemos contado aquí, Mercedes, lo que hay es una exigencia de la patronal de, antes de alcanzar un pacto de rentas general, saber cuánto se le va a subir primero el salario a los funcionarios antes de cerrar la subida salarial general. Sí, bueno, la patronal lo que quiere ha ofrecido subidas, pero en ningún caso pueden referenciarse con esto que se llama una cláusula de revisión, que subas lo que subas, si el IPC acaba en el 16, luego lo tienes que actualizar con ese 16, ¿no? Esa cláusula de revisión se niega y esa es la exigencia absoluta de los sindicatos, que esa cláusula esté. Entonces ahí hay una difícil... se ve muy difícil llevar a un acuerdo, ¿no? Y entonces, para mostrar, porque claro, se supone que este pacto de renta significa que todo el mundo cede, todo el mundo aporta algo, todo el mundo carga un poco con el peso de la inflación. Entonces, la patronal encuentra que es muy ilustrativo que en este escenario el gobierno no piense modificación alguna respecto a los pensionistas, a los que piensa subir totalmente referenciado con el IPC, acabe el IPC donde acabe, que es lo que está transmitiendo, ¿no? Ni siquiera las pensiones más altas, porque bueno, las bajas ese sería otro debate, ¿no? Pero el Banco de España ha dicho que a las altas se puede mirar, ¿no? Y luego tenemos el tema de los funcionarios, que bueno, ya puede haber debates de todo tipo sobre qué consideramos que tienen que aportar o no. Es verdad que han tenido una serie de ajustes a lo largo de los años desde la crisis anterior, pero también es verdad que tienen su puesto fijo en una situación como la que hemos pasado de la pandemia. Además, es algo que no todo el mundo puede tener, pero se piense lo que se piense, lo que quiere poner el foco la patronal aquí es que el gobierno no quiere subir mucho a los funcionarios porque consideran que eso sería muy costoso y tendría un impacto en la inflación. De hecho, a finales de abril venía diciendo que realmente va a estar en un 2, lo que pretende. Pero como los funcionarios se niegan en redondo, ¿qué ocurre? Que está intentando retrasar, orillar, tapar el debate para que no se vea que el gobierno está pidiendo a los empresarios que suban, de hecho Yolanda Díaz y Pedro Sánchez que suban mucho y que se esfuercen más, pero luego él como empleador, que es el primer empleador del país, ¿no? Pues está con unas subidas muy bajas y no quiere que el debate se destape. No quiere predicar con el ejemplo y dar ese ejemplo a la patronal y no quiere destaparse en ese caso. Mercedes, la verdad es que la situación está apasionante porque hablamos de economía, de salarios, hablamos de los funcionarios, de los pensionistas, de la patronal y los sindicatos de por medio, y con una inflación por las nubes nos esperan unos cuantos meses que en este sentido van a ser apasionantes, y habrá que ver también si siguen igual de apaciguados, por así decirlo, los sindicatos en los próximos meses o si hay aquí carne de protesta, que vienen tiempos complicados. Mercedes Serrayer, muchísimas gracias por la información. A vosotros. Hemos mencionado con Mercedes Serrayer esas elecciones que tendrán lugar en principio a finales del año que viene. Vamos a hablar ahora de una posible crisis de gobierno que podría tener lugar de camino, de hecho, en cuestión de semanas. Queremos hacerlo con nuestro compañero Javier Portillo. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? A ver, Javier, hablamos de una posible crisis de gobierno. Ahora te pregunto por ello, pero antes un nombre propio que estás desvelando hoy en Voz Populi de una persona viejo conocido, por así decirlo, dentro del Partido Socialista y que ya se está posicionando en vistas de una hipotética crisis de gobierno para entrar a formar parte de ese ejecutivo de Pedro Sánchez. Sí, el nombre es ni más ni menos que el de Antonio Hernando, el actual director adjunto del gabinete de la presidencia del gobierno, que trabaja bajo las órdenes del sucesor de Iván Redondo en el núcleo duro de Moncloa, que es Óscar López. Pues básicamente lo que cuentan las fuentes es que se está posicionando, ¿no? Es una persona que siempre le ha gustado la posibilidad de ocupar una cartera ministerial, y dado que en el partido y en el gobierno se baraja la posibilidad bastante certera de que el presidente del gobierno haga una remodelación de su ejecutivo en septiembre, que es la fecha que además indican como la más probable para marcar la agenda y para comenzar tras el curso político pues marcando la agenda. Pues en ese hipotético movimiento del Consejo de Ministros pues podría entrar Antonio Hernando, que es una cosa que desea anhela, con un objetivo claro además, que es que el gobierno necesita un perfil político en el Ejecutivo, porque la salida el año pasado de tanto Carmen Calvo como de
José Luis Ábalos, dejó al gobierno sin esa impronta política del partido que ahora Sánchez estaría intentando buscar. Un perfil muy político, de hecho, claro, estamos hablando de Antonio Hernando, que es especialista ni más ni menos que en esas oraciones en el Parlamento y en ese debate parlamentario que le hemos visto durante muchos años. Esto en vistas, como dices, a una crisis de gobierno. Te pregunto por esta crisis de gobierno que tú ya estás situando en torno al mes de septiembre. Es verdad que en verano ya hemos visto en otros años también este tipo de situaciones y además tenemos a varios ministros que ya han sido citados pues un poco como estando en la picota, ¿no?, de los que pueden caer, ¿no? Entonces, todo hace indicar, como decimos, que esa crisis de gobierno está a caer. Sí, básicamente, a ver, las cosas que comentan tanto las fuentes gubernamentales consultadas del lado socialista como fuentes del propio partido, lo que vienen a resaltar es que la anterior crisis de gobierno, que se produjo en pleno época estival, no se ha rentabilizado políticamente lo suficiente. La entrada de, por ejemplo, la ministra de Ciencia, de Diana Morán, la entrada de la ministra de Educación, Pilar Alegría, o la de Transporte, Raquel Sánchez, no se ha rentabilizado porque mediáticamente no han trascendido, no son conocidas y digamos que han servido más bien de poco, ¿no? Es lo que vienen a comentar. Me estás hablando de tres personas que eran muy aparato del Partido Socialista, ¿no?, cuando se fueron a buscar a estas tres personas, pero es verdad que mediáticamente a nivel nacional, entre comillas, no eran nadie, ¿no?, que no es la situación de un Antonio Hernando, por ejemplo. Claro, además, de hecho, estas fuentes, consultando con ellas las cuestiones relativas a ese posible cambio de gobierno, lo que comentan es que el único que ha tenido una cierta proyección mediática desde que entró al gobierno es Félix Bolaños, y encima comentan que precisamente no para bien, porque por lo que ha sido realmente conocido en ese tiempo ha sido pues por los pequeños líos en los que se ha metido, ¿no?, como durante la renegociación de la reforma laboral, que él se empeñó en cerrar con los dos diputados que finalmente de Unión de Pueblo Navarro, que finalmente traicionaron a su palabra y votaron en contra de ella, y con el tema de Pegasus, ¿no? Entonces es verdad que ese cambio de gobierno no se ha rentabilizado y en estos momentos se busca algo mucho más político. Pegasus, llamado pequeño lío, pequeño mayor lío, que es verdad que ese era bastante gordo. Nos quedamos con este nombre, el de Antonio Hernando, nos quedamos con ello y hablamos también de otra persona que en teoría sobrevivirá de todas a una crisis de gobierno, que es Yolanda Díaz, que esperamos evidentemente que siga de vicepresidenta, además de capitanear esa nueva plataforma que ya va tomando forma y que además empieza este viernes. Tú vas a ir a ese acto, digamos, de arranque de Sumar. ¿Qué podemos esperar de esta plataforma, de este acto en el que ya sabemos que al menos las personas de la cúpula de Unidas Podemos no van a asistir? Sí, ni de Unidas Podemos ni de ninguno del resto de los partidos que forman parte del espacio. Sí que está confirmada la presencia de Enrique Santiago, pero como una cuestión meramente de acompañamiento al partido al que ella pertenece, que es el Partido Comunista. Pero es verdad que ella ha pedido que se aparten pues los dirigentes de Unidas Podemos, ni Ione Belarra, ni Irene Montero, ni Ada Colau de los Comunes, ni Mónica García de Más Madrid, que también es una pretendiente de la futura coalición que monte Yolanda Díaz, estarán presentes. Sí lo estarán cargos intermedios, concejales, algunos diputados que no son muy conocidos de estas fuerzas políticas en ese acto en Matadero. Y además Yolanda Díaz llamó personalmente a los líderes de estos partidos para que no fueran, pero sí que les pidió pues eso, esos cargos intermedios, ¿no?, esa militancia. Yolanda Díaz, efectivamente, ella no hace más que repetir que lo suyo no irá de partidos, pero lo cierto es que los necesita, ¿no? Y prueba de ello es que recurre a la militancia de estas fuerzas para hacer piña y mostrar unidad. Ahora bien, ¿qué es lo que se espera que haga en este arranque? Bueno, pues dará algún tipo de pista o detalle sobre lo que ella quiere, ¿no?, que es construir un movimiento político optimista que moviliza a la izquierda. En estos momentos en Moncloa están terriblemente preocupados porque consideran que el principal problema al que se enfrentan es a la desmovilización de sus votantes, ¿no? Entonces Yolanda Díaz persigue pues movilizar al electorado progresista con todo un lenguaje diseñado para ellos, ¿no? Por eso habla de un país en positivo, un proyecto de país, un proyecto para construir una imagen política que los ciudadanos progresistas compren, y eso es lo que se empeñará hoy sin ningún tipo de dudas.
Habrá que ver cuál es la trayectoria de esta plataforma, qué es lo que pasa con Yolanda Díaz en el futuro y también qué es lo que pasa con esa crisis de gobierno y cómo afectan a los próximos meses, que sin duda serán apasionantes. Javier Portillo, gracias por la información como siempre. Gracias a ti, Alberto, un placer. Y por cierto, Javier, yo ya sé que eres un gran fan de una sección de este programa, que es Cine en Blanco y Negrete, sé que te encanta. Es muy buena. Pero por si acaso te voy a preguntar qué te parece otra de nuestras secciones estrella, que es la del dardo de Rubén Arranz. Pues es maravillosa porque el dardo de Arranz siempre es certero y hace Diana. Y además, Diana, con un tema, como no puede ser de otra manera, de actualidad. Saben ustedes que en las últimas horas la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha multado con más de 200 millones de euros, 203 millones de euros, a las 6 principales constructoras españolas, ni más ni menos que por haber alterado, en su opinión, desde 1992, miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de construcciones y de infraestructuras. Sobre esto va el dardo de Rubén Arranz y con esto despedimos esta edición de Barra Libre. Volveremos como siempre el domingo con más contenidos. Querido espectador, el cuento de la lechera terminaba mal. Lo que pasa que hay veces que hay que ser un poco soñador y menos pragmático, imaginar el cuento de la lechera, precisamente, imaginarse como esa protagonista que a partir de la venta de unos cántaros de leche planificaba un futuro esplendoroso en los negocios en el que escalaba paso a paso. Lo que ocurre es que cuando en un país no se garantiza precisamente que la lechera pueda prosperar, porque una parte de cada euro que ella gana va para pagar las corruptelas de esa corte de elegidos, pues ese país, tarde o temprano y poco a poco, se empobrece. En España es lo que ocurre. La libre competencia de los grandes mercados de contratación pública ha estado perjudicada en las últimas décadas por los cárteles. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es la que se encarga de perseguir estos cárteles de la contratación pública, ha descubierto varios en los últimos tiempos, en obras como el desarrollo de la alta velocidad española, de ese milagro que no fue tal. Hace unas horas revelaba la existencia de otro cártel del que formaban parte empresas de familias como las de Florentino Pérez, las de los del Pino, es decir, las de los Villarmir, las de las 7 principales constructoras de grupos de servicios del Estado, y ese cártel durante años se dedicaba a analizar cada semana las contrataciones públicas que había para ver cómo podían acordar la realización de proyectos en conjunto. ¿Qué quiere decir eso? Que se ahorraban costes. ¿Qué quiere decir eso? Que la administración tenía menos margen de maniobra porque se presentaban proyectos calcados. ¿Y qué quiere decir eso? Además, que cuando se presentan proyectos calcados, pasan el corte y nadie dice nada, desde el funcionario hasta el que está sentado al frente de una administración está colaborando consciente o inconscientemente en ese sistema. Es un sistema de corrupción que al final lo que hace realmente es crear un país con una economía con menos competencia, un país más pobre, con menos oportunidades, con menos riqueza y, por supuesto, menos interesante para los inversores. Un país donde la lechera, donde esa lechera que sueña con prosperar, al final se encontrará con ese G7, como se decía en la resolución de la CNMC, con esos constructores, con esa barrera que le impedirá progresar. Y eso al final lo que crea es una sociedad en la que hay privilegiados, unos mandarines en la corte y en la que hay, por supuesto, empresas que nunca podrán prosperar en función a lo que realmente construye las sociedades prósperas, que es el mérito. Pero bueno, querido espectador, lo que siempre le digo, esto es lo que hay.